Hola, ¿qué tal? Les habla Don Luis el Brujo del Poder Negro. En esta ocasión hago este video para platicar de algo bien importante para todos ustedes. En algunas ocasiones lo he comentado en otros videos, pero es importante que me presten mucha atención, porque cierta y verdaderamente no hay peor enemigo que ustedes mismos, y esto se los he explicado en varias ocasiones. Hay que comprender que no es lo mismo hacer un trabajo espiritual para que ustedes reciban algún beneficio a hacer un trabajo espiritual para generar un resultado. ¿Cómo les explico la diferencia? Por ejemplo, no es lo mismo hacer un trabajo espiritual para que a ustedes les vaya bien, para que les llegue a ustedes el dinero, para que les llegue a ustedes la pareja, pero que la finalidad sea de que ese beneficio llegue a ustedes a hacer un trabajo, por ejemplo, para dañar a un enemigo, para causar un mal. ¿Por qué? Porque la diferencia está en lo siguiente, y presten mucha atención porque aquí está la clave de todo. Cuando se va a hacer un trabajo para que ustedes reciban, escuchen, reciban un beneficio, cualesquiera que sea ese beneficio, ustedes tienen que saber recibir ese beneficio. Tienen que estar en las condiciones para que ustedes reciban ese beneficio. Porque hay muchas personas que no quieren o no saben recibir. Y ahí está la clave para que se concrete rápidamente el resultado que ustedes están buscando. Ahora, en los trabajos donde sí o sí tiene que pegar eso, me refiero a esos trabajos que van en contra de la voluntad, esos trabajos que la persona no sabe, que no tiene por qué enterarse o que no debe de enterarse. En este caso, por ejemplo, si yo me quiero fregar a un enemigo y le quiero hacer un daño, pues obviamente no voy a ir a platicar con él y decirle, oye, pues sabes de que te voy a hacer un trabajo así, así, pues mira, acepta que yo te haga ese daño, ¿verdad? Recíbelo. Pues claro que no. Ahí se trabaja de una manera muy diferente, porque pues esa persona obviamente se va a negar a recibir eso, ¿no? Entonces es muy diferente trabajar una situación para que ustedes reciban esa bendición a una situación para que la persona lo reciba ahora sí de que a fuerza, a huevo, ¿no? Quiera o no quiera, es muy distinto. Entonces, ¿qué pasa? El peor enemigo son ustedes mismos, porque luchan contra ustedes mismos. Luchan contra sus miedos, luchan contra sus temores, luchan contra sus propias creencias que los limitan. Todas esas creencias estúpidas, porque yo les aseguro que si ustedes entran al estudio, pero al estudio profundo de esas creencias que los limitan a ustedes, ninguna de esas creencias van a tener fundamento cierto, real y verdadero. La mayoría de las personas que tienen una creencia que los limita, que los mantiene encerraditos en un circulito, en un cuadrado, y de ahí no salen, son creencias que frenan su progreso, son creencias que frenan su evolución, son creencias limitantes porque los están limitando, porque los están frenando a que ustedes vivan la vida como ustedes realmente quisieran, a que ustedes tengan la vida que realmente ustedes quisieran, a que ustedes gocen y disfruten de lo que realmente ustedes quisieran. Esas creencias los frenan. Esas creencias es como si les tuvieran una cadena que no les deja avanzar. Y esas mismas creencias, esos temores, esas inseguridades, son las que no permiten que termine de llegar al resultado que ustedes quieren. Por eso es que se habla de la fe. Pero la fe no se debe de entender como una creencia religiosa. Ahí es donde se tergiversa todo. Ahí es donde se echa a perder todo. La fe no es una fe en una religión, no es una fe en un espíritu, no es una fe
en una entidad particular. La fe se las voy a explicar de una manera muy sencilla, tal vez un poco burda, pero yo estoy seguro que se va a comprender. Ejemplo, tú que me estás viendo, todos los días amaneces, despiertas y respiras, inhalas, exhalas, respiras tu oxígeno, pero no te levantas pensando de que tengo que respirar, o no te acuestas pensando, híjole, cuerpo, acuérdate de toda la noche que tenemos que estar respirando aunque yo esté descansando. Tú no te pones esos pensamientos, tú te despiertas y automáticamente estás respirando, porque tú confías. Tienes esa fe, esa seguridad de que tu cuerpo lo va a hacer en automático. No le estás pidiendo a tu cuerpo que respire, no le estás pidiendo a tu cuerpo que meta oxígeno y lo saque, lo estás haciendo de manera automática. Así es como debe de ser tu fe en lo que tú hagas, sea lo que sea que tú hagas, sea cualquier creencia, cualquier religión. Si tú pides un trabajo de brujería, si tú quieres algo en tu vida, lo que sea, esa es la fe que tú tienes que tener aquí. El convencimiento cierto, real y verdadero. Por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, a pedir tu comida, tú haces tu orden, ¿sí? Tú pones tu orden o pides lo que tú vas a querer de alimentos. Y después de que el mesero llega y levanta tu orden, tú no te quedas pensando carajo, ¿y me irá a traer la comida o no me irá a traer la comida? Tú no estás preocupado cada momento pensando si la comida va a llegar o no. Tú tienes la confianza y la certeza de que esa comida va a llegar, tal vez tarde un poco, porque tú esté el lugar muy lleno, haya mucha gente y tal vez tú estés pensando que a lo mejor va a demorar un poco más porque son muchas las personas que están en ese restaurante. Pero nunca dudas de que la comida va a llegar. Y llega el momento en que llega el mesero con tu comida y te sirve. Esa es la seguridad que tú tienes que tener ante un trabajo espiritual, ante una brujería que tú pides. ¿Por qué? Porque de lo contrario, tú mismo vas a estar obstaculizando las cosas y haciendo que esa bendición llegue más lenta. No que no llegue, sino que se tarde. Porque recordemos que la brujería es energía. Eso ya lo he explicado en muchos videos anteriores y quien no lo sepa, hay que ver los videos anteriores para que se comprenda. Pero finalmente cualquier tipo de brujería que tú hagas, sea de magia negra, con la Santa Muerte, sea del palo mayombe, de lo que sea, todo se traduce a energía. Energía que viaja, que crea el resultado o que pega donde tiene que pegar. Entonces, si tú tienes ese convencimiento, si tú tienes esa seguridad de la que yo estoy hablando, cuando tú vas donde el brujo y le pides su trabajo, yo estoy 100% seguro, es más, y te lo apuesto, a que ese resultado va a llegar con más rapidez. ¿Cuántos de ustedes, pero vamos a hablar de cuando van con un brujo que es brujo de verdad, ¿no? Que ahí no hay facenda, un brujo que sabe, un brujo que trabaja bien y que da resultados. Cuando tú vas con una persona que realmente trabaja bien y tú llegas con esta seguridad, este convencimiento, ¡fuácata! De repente te llega el resultado. Y eso yo estoy seguro porque yo lo veo en todos ustedes. Yo lo veo. Yo veo la diferencia entre una persona que viene pensando, híjole, ¿y el brujo me irá a chingar o no me irá a chingar? Y si me cobra y no me hace nada, y si el trabajo no funciona, no, es que yo no creo que esto vaya a resultar. A mí se me hace muy difícil. A la diferencia, una persona que llega, no, este brujo es bien chingón. Y yo tengo muy buenas referencias de él, a mí ya me recomendaron. O yo he visto esto de su trabajo, yo he investigado esto y yo pienso y siento esto. Y que se piden el trabajo y esto va a resultar, yo estoy seguro que va a resultar o segura que va a resultar. Yo pongo toda mi confianza y de repente
se llega al resultado cuando menos te lo esperas. Esa es la diferencia en la energía, porque los pensamientos se traducen en energía finalmente. Esa es la diferencia entre una energía de una persona que viene dudando, que viene con temores, con limitaciones o que incluso ya está con que la cosa no va a resultar, a una persona que viene con toda la fe y el convencimiento de que la cosa camine. Los dos trabajos van a resultar, los dos trabajos van a funcionar. La diferencia es el tiempo que se va a llevar. Incluso, porque eso también lo voy a comentar, hay muchas personas que luego dudan del espíritu, de la deidad, del muerto, o que dudan, si trabaja con la Santa Muerte, que dudan de la Santa Muerte, que dudan del muerto. ¿Y qué pasa? Que ese espíritu, esa entidad, porque son energías pensantes, son energías que piensan, y eso lo tienen ustedes que comprender, que cuando se hace un trabajo espiritual, se está tratando con energías pensantes. ¿Por qué? Porque si esas energías no tuvieran un pensamiento, si esas energías no tuvieran un razonamiento, pues no podrían resolver los trabajos, no podrían hacer las cosas, no podrían apoyarnos. Entonces, cuando tú dudas del espíritu, de la entidad o del muerto con el que estás trabajando, el muerto, no siempre, pero hay ocasiones en que dice, pues entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a detener este asunto. O todo depende de tu comportamiento también, porque si tú estás insultando al muerto, si tú estás diciendo, X cosas, ¿no? O te detiene el resultado o no te trabaja. Porque ¿qué dice el muerto al final de cuentas? Pues ¿para qué yo hago esto? ¿Para qué yo hago aquello? Si esta persona, pues al final de cuentas, pues no piensa que las cosas no se van a dar o que yo no puedo resolver, pues entonces no resuelvo. Y se queda parado y se queda ahí y empiezan las dificultades, porque lo que tiene uno que hacer entonces ahora es presionar al espíritu, presionar a la entidad, presionar al muerto que resuelva, porque por culpa de tus pensamientos, y porque muchos dirán aquí, que entonces ya el brujo le está echando la culpa al cliente. No, no es que yo le eche la culpa al cliente, sino que estoy acomodando la responsabilidad que le corresponde. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, o muchas personas, piensan que con el simple hecho de haber llegado con el brujo, haberlo contratado, ya, con eso hay. Y no, señores, el camino es la mitad de lo que hace el brujo y la mitad de la disposición que tiene el cliente. Porque si yo te hago tu trabajo, te lo hago bien, y yo te digo, recoge tu trabajo y no lo recoges, o lleva tu trabajo al río, al monte, y no lo llevas, o prende una velita para que tú me reces esta oración y hagas esto y tampoco lo haces, pues entonces ahí ya no hay una unión energética de lo que yo estoy haciendo con la unión energética que debe de hacer con lo que tú tienes que hacer, que no son cosas del otro mundo, porque se explica todo lo que hay que hacer y que no siempre se presenta el caso. Hay veces que se hace el trabajo y que simplemente el trabajo se entrega y ya, y tú nomás tienes que guardarlo. Y hay otras veces que el trabajo ni se entrega y que se va y se lleva a algún lugar particular y ahí queda la cosa. Pero si ni siquiera quieres llevar tu trabajo donde lo tienes que llevar, si ni siquiera quieres recibir tu trabajo, no hay ese sentido de la responsabilidad, pues entonces ¿cómo quieres que se genere un buen resultado en lo que tú estás pidiendo? Hay que formar conciencia en todo lo que implica un trabajo de brujería. Y hay que formar conciencia en que no es simplemente llegar a contratar o pagar el trabajo, sino que la participación activa del cliente es importantísima, porque su energía se tiene que involucrar, porque finalmente quien va a recibir el beneficio es el cliente. Mucha diferencia hay con aquellos trabajos, por ejemplo, repito, de daño, cuando tú quieres que una persona desvivir a una persona, cuando tú quieres que una persona le vaya mal, cuando tú quieres que una persona se enferme. Bueno, ahí sí es una cosa muy diferente, porque ahí se encarga uno de esas energías, porque uno tiene que obligar a que esas energías peguen en la persona, y es muy diferente a los otros trabajos en cuando tú vas a obtener un beneficio. Hay que saber diferenciar. Espero que el video haya sido de su agrado. Les pido que se suscriban a mi canal y que compartan los videos que consideren más interesantes para que cada día seamos más personas quienes sepamos cómo son las cosas en verdad y que no se dejen llevar por cuanta tontería abunda hoy en internet. Apóyenme con los me gusta para poder seguir haciendo este material que finalmente
es para todos ustedes, porque mi finalidad no es otra más que informarlos a ustedes, que ustedes se enteren de las cosas, que creen una conciencia, que vivan mejor y que resuelvan sus problemas. Gracias y buenas tardes y buen fin de semana.